Gustavo Segre es profesor de la Universidad Paulista, es socio del Center Group, pero me interesaba especialmente entrevistarlo porque yo publiqué una nota de Infobae sobre el tema Brasil el otro día, y creo que el sábado, el momento que estaba siendo detenido entregando células, salía la nota, y Gustavo manifestó en Twitter que no estaba de acuerdo con el enfoque de la nota. Y a ver, es un clásico de este programa tener diálogo con personas que opinan distinto, tener diálogo cordial además, ¿no? Para matarnos a piñas. Así que tenemos el gusto de saludarlo, Gustavo. Gustavo además es una de las personas que ha cubierto con mucha pasión todo el proceso que se está viviendo en Brasil, así que tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo te va, Gustavo? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Siempre con educación. Yo creo que cuando uno escucha a gente que piensa diferente, aprendemos todos, ¿no? Pero obviamente que sí. A ver, decime en qué no estabas de acuerdo con lo que yo escribía. No, básicamente, vamos primero por lo que sí estoy de acuerdo. Yo creo que la observación sobre que Lula es el presidente o el expresidente en este momento, el líder más popular de América Latina, estoy totalmente de acuerdo. Ratifiqué inclusive en algunos comentarios de Twitter que no solamente eso, sino que fue uno de los mejores presidentes que Brasil tuvo en relación a la igualdad social o a la lucha por la igualdad social y a retirar de la extrema pobreza a muchísima gente. Inclusive tengo alumnos en la universidad que consiguen estudiar gracias a planes que fueron generados por el gobierno de Lula, pero que todo eso bueno que Lula hizo no justifica la impunidad ante una eventualidad de corrupción. Y en esas cuestiones, o sea, el hecho de ser uno de los líderes más carismáticos, por otro lado, que maneja los tiempos políticos como pocos de los que he conocido, no habilita a robar que no pasa nada porque sos popular y trabajaste para los pobres. En esa cuestión es donde no estaba de acuerdo básicamente con la línea de la nota. A ver, déjame argumentarte un poquito, porque yo la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Y tal vez haya un error de interpretación tuyo de mi nota o un error de expresión mío, y en todo caso es irrelevante cuál de las dos cosas, porque hay como más vale aclararlo. Yo no creo que la popularidad genere impunidad, pero te voy a decir qué es lo que me preocupa. Cuando yo creo que, por ejemplo, para destituir a un presidente electo por el pueblo no basta con una mayoría. Esa mayoría tiene que tener argumentos que sean, demoledores, como algo así como muy convincente. Y la manera en que se destituyó a Dilma es institucionalmente indiscutible porque tenía esa mayoría, pero en términos de argumentación es muy opinable, y dado que la interrupción de un mandato presidencial es algo muy traumático para el país, un sistema político debería establecer, veo un desbalance ahí. Creo que hay más motivos para destituirlo a Temer y no se lo destituye que a Dilma, entonces evidentemente hay como cierto ensañamiento. Y mira, espera, déjame terminar el segundo argumento. Ahora, el PT sale del poder y el PT tiene un candidato que es Lula. Entonces vos decís, bueno, y ese candidato va punteando en las encuestas con bastante comodidad. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa frente a esto? Bueno, hay un proceso judicial que, en base a atribuirle a Lula haber recibido un soborno, lo saca de juego. Entonces yo pido lo mismo, digo, bueno, pero espera, es absolutamente contundente y demoledor la argumentación para meter a Lula en cana y de sacarlo del juego, o está bien, cumple las reglas institucionales, las reglas del Estado de Derecho, porque hay un juez, una cámara, etcétera, pero el argumento es débil. Y leo un montón de gente, por ejemplo, yo citaba en la nota a Acevedo, que es un columnista, vos lo conocés. Sí, claro, Reinaldo Acevedo. Reinaldo Acevedo, muy anti-PT, muy duro, que está diciendo es una farsa ese juicio. Entonces, cuando veo eso, digo, se toman dos decisiones que, más allá de la opinión de cada una, son muy traumáticas para la democracia, con argumentación que es muy discutible en términos de la argumentación de fondo de cada uno de los casos. Y entonces me preocupa por la democracia brasileña. Por supuesto que si vos decís, está bien, se comprueba que Dilma es una, qué sé yo, por ahí Cristina merecía más un juicio político que Dilma. Pero como tenía la mayoría, entonces por mayoría sacás a los empujones a un presidente, impedís que el mismo candidato vaya, y vos decís, bueno, ¿qué pasa con la democracia? Eso es una democracia renga. Eso es el argumento, ¿entendés? Pero mira, hay una cosa que es importante. Lo de Dilma fue una traición clara del PMDB, que era aliado del partido de Temer, y junto con él un montón de otros partidos. Yo creo que Dilma fue tonta, fue ingenua, porque cometió delitos de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, que le dieron argumento para que los otros hicieran lo que hicieron, que era destituirla. No hay ningún caso de corrupción, por lo menos hasta el momento de Dilma. O sea, Dilma no sale por casos de corrupción o sospecha.
Temer es igual o más corrupto que Lula da Silva, solo que por la ley constitucional brasilera no puede ser afectado a ningún caso penal que no sea vinculado al cargo de presidente. Entonces, cuando Temer deje el mandato y pierda los fueros, va a tener iguales o más problemas que Lula, porque está claramente involucrado en temas de corrupción. Y como bien mencionas, gracias a esta mayoría política y el juego de las alianzas, 2 de las denuncias que fueron contra el tema del Congreso fueron archivadas. Y me arriesgaría a decir, Ernesto, que va a haber una tercera ahora, y en el juego electoral es complicado. Ahí se va a complicar un poco más Temer. Pero Temer va a tener problemas exactamente iguales. Ahora, una cosa que es importante en relación al tema Lula y demás, en el caso particular de este departamento hay 22 pruebas y lo que genera la prisión de Lula no tiene que ver con el tema electoral, porque Lula podría estar libre y no puede ser igual candidato. ¿Y por qué no puede ser igual candidato? Por una ley que estableció él. Él mismo, claro. Y que le obliga a cualquier candidato, cuando registra la candidatura, a presentar antecedentes. Y él tiene antecedentes. Entonces, él no está... ¿Vos sabés que yo imaginaba porque está preso? Yo imaginaba que esa iba a ser la alternativa. Y cuando Lula dijo esa frase tan poética, donde dice, si me meten preso me convierten en héroe, si me matan me convierten en mártir, y si me dejan libre me convierten en presidente, yo pensé que había una cuarta posibilidad, que es que lo dejaran libre y le impidieran ser candidato. Sí, claro, pero él no la dice, él no la incluye. Pero él claramente no puede ser candidato. Inclusive el ministro Gilmar Méndez, que es aliado, que está haciendo lo que puede en la Corte Suprema para liberarlo a Lula, claramente lo dijo en una conferencia en Lisboa, que Lula, desde el punto de vista electoral, es inelegible. Ahora, no puede participar. Gustavo, ¿a vos no te preocupa el hecho de que una de las principales fuerzas de política del país, primero, la saquen de mala manera a su presidenta electa por el pueblo del poder, y después impidan que su líder más importante, porque si vos abstraes de cuál es razón, quién tiene razón y quién no, yo comparaba con Venezuela porque en este punto particular, no en todo, pero en este punto particular digo, cuando vos decís por qué Leopoldo López está preso, ¿qué te dice Maduro? Te dice, es un proceso judicial, yo no decidí nada ahí, hubo un fiscal, un juez, una cámara que ratificó, y vos decís, bueno, pero eso fiscal te responde, es poder judicial, macho. Y cuando vos decís por qué, ahora me olvido el nombre, el intendente de Caracas está preso, siempre te dicen, es la justicia. Entonces, por medio de la justicia, los líderes de oposición en 2 de los principales países más importantes del continente no se pueden presentar. Entonces, eso a mí me preocupa porque hay algo que está desbalanceado ahí. Por más que pero mira, si fuera una ley que creó Temer o Aécio Neves o el PSDB o cualquier partido de oposición, yo acompañaría esa observación y diría, mira, le inventaron una ley para que Lula no sea candidato. Esto es sorratero, esto es una estrategia equivocada, es utilizar la justicia. Pero la ley la hizo Lula, ese es el punto. Entonces, cuando vos tenés una ley generada por vos, que se puede aplicar a todos menos a vos, decís, bueno, pará, acá hay algo raro. Ahora, la isonomía judicial establece que todos debemos ser iguales ante la ley, y eso lo incluye a Lula. Lula no contaba en el 2010 con que la ley de ficha limpia fuera a ser utilizada en su contra, porque en el 2010 él tampoco imaginó que podría tener procesos. Y te digo más, Ernesto, y esto lo digo con total convicción, el tema del departamento para mí fue una tontería, porque Lula tenía capital como para comprar el departamento, tranquilamente, de la misma manera que tiene capital para comprar aquella chacra que le asignan en la ciudad de Atibaia. El problema es que si él compraba esos bienes, dejaba de ser el pobre que ayuda a los pobres y pasaba a ser parte de la élite, y él no quería eso. Gustavo, cuando hay yo la verdad que uno tiene tanto para estudiar de la Argentina que algunas precisiones se le van de toda la causa, porque vos escuchás gente que tiene argumentación muy sólida respecto de que no hay pruebas, incluso citan un párrafo muy famoso a esta altura de la sentencia de Moro, admitiendo que no hay documentación que pruebe definitivamente que el departamento es de Lula, y hay otra, y cito por eso mucho a Acevedo, porque es un tipo insospechado de lulista o de PT o etcétera, al revés, es de la contra, y dice acá son como los procesos de Alemania o de Moscú en la década del 30, dice él. ¿Por qué estás tan convencido, más allá del pronunciamiento judicial, de que eso fue un soborno y está probado? Mirá, yo leí en detalles la causa y estoy inclusive ahora leyendo las próximas, que son las que vienen atrás, no solamente de Moro, porque
Moro tiene 2 causas más, son 3. Sobre 7, 3 están con Moro, 4 están con otros jueces. Pero en el caso en particular, Moro lo que dice no es que no tiene pruebas, lo que dice Moro es que en el caso de corrupción no hay un recibo. Nadie te pone, recibí de la empresa OAS un departamento proveniente de coimas. Entonces, lo que hace es la presunción de inocencia o culpabilidad. Fíjate en el proceso rápidamente. Ponele que juez Sergio Moro sea subjetivo, tendencioso. No, está bien, después fue apelado y confirmado, pero en la argumentación... Y le aumentaron, y 5 jueces le negaron el habeas corpus. Y esto no quiere decir que eventualmente Lula no sea inocente, pero ¿cuál es el proceso? La única forma que Lula tiene para evitar estar preso en este proceso penal es que el Superior Tribunal de Justicia diga no se respetó la ley, ustedes cancelamos el proceso, sacamos a Lula, vuelven a empezar todo nuevo. Si eso no ocurre en la tercera instancia, Lula está preso. Y va a estar preso y condenado por eso. Espera, Gustavo, Sí. lo último que te pregunto, es decir, Dale. ¿qué dice Lula? Salvo la gente que lo respalda, salvo el testimonio del gerente o no, el CEO de... Leo Piñero, el presidente de OAS. Salvo ese testimonio que a cambio recibió una reducción de su condena, no hay ninguna otra documentación. No estuve nunca ahí, no firmé nada, no hay ningún documento, no hay ningún elemento que me vincule a ese departamento. En la sentencia, ¿hay alguno? Sí, mira, me permito hacer una publicidad de mi cuenta de Twitter. Yo publiqué las 22 pruebas contra el expresidente Lula da Silva. Y te digo una observación importante. Leo Piñeiro, que es el expresidente de OAS, es el único empresario no arrepentido. Tanto es que Leo Piñeiro está cumpliendo pena por otro proceso, y cuando el juez Sergio Moro le redujo la pena porque él había colaborado con este proceso, aún sin ser arrepentido, el mismo tribunal regional que le aumentó la pena a Lula, le aumentó la pena a Leo Piñeiro. Y no es el único testigo. Hay testigos de la empresa que colocaron los muebles de cocina, hay testigos que comprobaron que esos mismos muebles de cocina en la misma empresa fueron comprados también para el sitio de Atibaya, la chacra de Atibaya. Hay una documentación que es un boleto de compra-venta que se lo encontraron cuando le allanaron el departamento a Lula, aquel famoso 3 de marzo del 2016, en que está rasurado o el número 171 y colocaron 174 y está 141. Y la policía le hizo una pericia y detectó que eso había sido posterior. Entonces, hay un montón de pruebas. El tema, por otro lado, es la convicción del juez, que puede equivocarse, pero al ser ratificado por unanimidad por 3 jueces, que no tienen nada que ver, como decís, o será, y vos fijate, Ernesto, que esto está probado con el poder de convocatoria del Partido de los Trabajadores. Cuando fue la primera sentencia de Lula, habían 500.000 personas en la Avenida Paulista. ¿Y ahora? Cuando fue la segunda sentencia, 150.000. El día de la prisión no había nadie. Yo coloqué una foto de la Avenida Paulista a las 8:15, no había nadie. Pero esto es así, pero en las encuestas no cae Lula, ¿eh? No, pero tiene lógica también, Fíjate vos, Lula se encuentra en el medio de una avenida, y por un lado ve la presidencia de la República, y es la única forma de que se interrumpan todos los procesos para no estar preso. ¿Qué es lo que hizo Lula? Dijo, chicos, esto hay que radicalizar a la izquierda. Si yo llego a ganar la presidencia, vamos a tener un Estado más grande, más empresas públicas, voy a contratar más gente y voy a llenar el país de planes sociales. La gente que está en el medio de la Rosiña, ya no de la Rosiña de la favela, ¿no? De la Rosa es el campo, en el nordeste árido de Brasil, que no lee diarios, que no tiene nada, y que Lula ayudó muchísimo en el primer gobierno, cuando le dicen, mira, ¿qué tenés? Y Jair Bolsonaro, no sé quién es. Geraldo Alckmin, no sé quién es. Lula, quiero a Lula. ¿Por qué? Porque Lula me ayudó. Entonces, tiene lógica esa cuestión. Claro. Yo trato de ser, dentro de mi subjetividad, lo más objetivo que puedo. Gustavo, pero termina porque tenemos que cerrar por el horario. Decime, estaba diciendo la última idea. Estoy a disposición de quien quiera escuchar las ideas. Dale. Y por supuesto confrontarlas con educación, porque creo que ahí crecemos todos. Gustavo, te mando un abrazo y gracias por la deferencia de atendernos. No, por favor, a vos. Era Gustavo Segre hablando aquí, después discutiendo con nosotros y aportando muchos datos sobre el proceso tan impactante que se le sigue a Lula. Aquí, como siempre, están todas las voces, todas las ideas, toda la información, más allá, que es lo que, como decía Gustavo hace un rato, nos enriquece, porque te da datos nuevos, enfoques distintos, etcétera, sobre una democracia en crisis, que es la democracia brasileña. 7:55, 17 grados 9.